Vamos a saludar a Alejandro Pereira, economista local, docente también de la Universidad Nacional de Villa María, para entender un poco más este contexto difícil, ¿no? Tenemos aumento del dólar, aumento de precios, caída de los salarios, las paritarias que todavía no terminan de cerrarse, y creo que nadie sabe en qué número se puede cerrar una paritaria, nadie sabe los precios hoy en la República Argentina, ni el vendedor ni el comprador. Bueno, vivimos en una situación de desmadre prácticamente, muy frágil, y lo hemos visto en las últimas 2 jornadas con esta corrida cambiaria. Pero para que nos explique un poco más la situación, ya mismo lo saludamos. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Leo Roganti y Martín Lanisa aquí en Canal 20 Villa María. Hola Martín, hola Leo, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, buen día, gracias por charlar con nosotros en esta oportunidad. Digo, qué difícil se hace explicar el contexto, ¿no? Porque son muchos factores, muchas variables, muchos escenarios posibles, y tal vez lo reducimos al precio del dólar, pero ¿cuántos problemas está viviendo nuestra economía en el diario, ¿no? En cada una de las jornadas. Sí, es cierto, es una situación sumamente frágil, vos la describís correctamente. Ujú. El precio del dólar juega allí el papel de un termómetro, es básicamente el indicador. Claro. No es el problema, o sea, es difícil de explicar esto, pero no es en sí el problema el precio del dólar, sino que el dólar refleja las inconsistencias que la macroeconomía tiene en términos generales, ¿sí? En cuanto a su política fiscal, en cuanto a su política monetaria, en cuanto a su política de precios, en cuanto a su acumulación de reservas. A eso hace referencia en términos generales y eso impacta sobre la cotización del tipo de cambio. Alejandro, ¿tiene programa económico el gobierno? Porque hasta hace unos días hablábamos del plan llegar, ¿no? Por lo menos llegar hasta las elecciones, llegar con posibilidades electorales, pero hoy ya estamos hablando prácticamente del día a día. Digo, ¿hay algún plan, algún proyecto, alguna idea para tratar de surfear esta ola y llegar con calma a las elecciones, y que a partir de diciembre, con el nuevo presidente, en función de la decisión que tomó Alberto de no competir, ya se tomen otras medidas más de fondo para solucionar los problemas de Argentina? Bueno, eso depende de lo que definamos como un plan. Si vos definís como un plan, un programa de estabilización que efectivamente enfrente los problemas que se viven generalmente, por ejemplo, de aumento de precios, lo que yo te podría decir que no hay un plan. Y tampoco se lo podemos exigir a un gobierno que está transitando la etapa final o en un año de elecciones. Es muy difícil que un gobierno en estas circunstancias tenga un programa económico definido de acuerdo a lo que los economistas conocemos como programa, o sea, una forma consistente de bajar, por ejemplo, la inflación, estabilizar la economía y entrar en un sendero de crecimiento. Eso es muy poco probable, casi te diría que nulo a esta altura. Lo que sí pueden existir son medidas que se van tomando de acuerdo a la gravedad del problema o al área donde surge el problema. Como te mencionaba al principio, como lo que salta es el dólar, porque el dólar funciona como el termómetro, como el fusible de la economía, las medidas van en esa dirección, intentar calmar básicamente el dólar blue, el dólar negro, interviniendo en los mercados de dólares financieros. Alejandro, ¿cómo te va? Bueno, Leo acá con Martín. Eh, a ver, Ale, yo trato a veces de ponerme en la señora que nos está viendo en este momento en su casa, en el trabajador, quienes nos están viendo, quienes nos escuchan, en este intercambio que podemos llegar a tener y en cómo percibimos lo que vos nos decís. ¿Qué te genera a vos, como economista, cuando escuchás que se habla de hay una corrida cambiaria, esto lo hacen por cuestiones políticas, son solo 4 o 5 que manejan esto, pero que no piensan en el país, en nosotros, los ciudadanos? ¿Qué pensás vos al respecto de eso? Porque es algo que se viene diciendo fuertemente en estas últimas horas, no es la primera vez que pasa, ¿no? Mira, a ver, es interesante tu pregunta. En realidad,
si yo te tengo que responder que si existen o no sectores que presionan sobre un tipo de cambio, se presionan porque ven, por ejemplo, lo limitado de los instrumentos económicos para obtener algún tipo de beneficio, la respuesta es sí, eso es cierto. Ahora, si yo te tengo que responder, o por ejemplo, si en otro país pasase lo mismo, que el Banco Central está sumamente débil, que no tiene reservas, que hay inconsistencia en términos de su política macroeconómica, vos observarías lo mismo. De hecho, bueno, hay un caso famoso a principios de la década del 90 que un agente privado obligó al Banco Central inglés a devaluar la libra esterlina. El agente privado ese es el financista George Soros. Entonces, existen antecedentes en economías centrales. Uno entiendo yo, como la política, voy a hablar de la política en general para no personalizar porque no tiene ningún sentido Ujú, hacerlo. tal cual. La política en general debería evitar estar en una situación donde es vulnerable a eso. O sea que yo no le prestaría mayor atención al hecho de que hay gente o agentes que actúan obteniendo beneficios, porque eso pasa en todos lados del mundo, no es propio de la Argentina. Ujú. Y sí, digo, en las últimas horas se habla de un Sergio Massa renegociando con el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de conseguir dólares frescos de distintos Ujú. organismos internacionales. Con un poco más de dólares en el Banco Central, veremos si liquida también el agro, que está liquidando realmente muy poco. Con un poco más Ujú. de dólares, ¿el Banco Central tendría poder de fuego para intentar frenar, contener esta carrera alocada por el dólar, o tendremos que esperar definitivamente un nuevo gobierno cuando ya haya un plan, un programa y haya confianza, certidumbre, que es lo que en la actualidad no existe? ¿Están los instrumentos económicos para frenar la corrida o, dada la situación política, esto ya es casi imposible? Es muy buena tu pregunta también. No hay ni yo ni creo ningún otro economista puede responderte exactamente Ujú. si el gobierno tiene las condiciones, los instrumentos necesarios para cortar la corrida. Yo creo que podría ser posible. Massa está avanzando en la posibilidad de utilizar reservas, poca reserva que tiene, para intervenir en el mercado de cambio, dólares financieros fundamentalmente, y presionar o frenar lo que es el sobresalto del dólar blue. Poder puede. Si vos me preguntás si eso está asegurado, yo no tengo instrumentos para decir. La ciencia económica no tiene instrumentos para decírtelo, lo vamos a saber con el paso del tiempo solamente. Él tampoco lo sabe, es básicamente una apuesta que uno hace. Va a intervenir con los instrumentos que tenga, va a ver cómo eso impacta sobre la expectativa y en base a eso va a avanzar. Si vos me preguntas a mí, bueno, sobre qué puedo yo fundamentar una opinión, y yo te diría que generalmente los gobiernos peronistas tienen instrumentos para controlar el poder bastante eficientes, lo cual le estaría dando masa si la coalición lo acompaña. Y digo acompaña en términos de lo que nosotros ya vemos y hemos visto todo este último tiempo. Posiblemente sí tenga la posibilidad de controlarlo. No vamos a ver excelentes resultados económicos porque es, como les digo, un programa consistente, un programa que busque efectivamente solucionar el problema económico. No se puede, es imposible hacerlo en meses antes de una elección. O sea, Ujú. ya no hay margen para eso. Claro. Pero sí que esas medidas logren por lo menos calmar o bajar un poco el nivel de incertidumbre que los argentinos vemos a diario. Ale, te saco un poquito del eje de lo que venimos hablando. Nos Ujú. vamos a quedar dentro de la economía barra política, porque está sucediendo algo en los últimos tiempos, en estos últimos 2 o 3 años, se ha profundizado mucho más ahora, y tiene que ver con la figura de Milei. En todos lados uno ve en TikTok, en las redes sociales, en donde habla de una economía dolarizada, de salarios dolarizados. Inclusive, Alejandro, esto no sé si es un modismo o no, pero muchas facultades a nivel nacional
en encuestas que hacen los estudiantes, van viendo a quién votarían, a quién votás, Milei, Cristina, etcétera, Macri, el que sea, no importa el color político. ¿A qué quiero llegar con esto? Que se está hablando de política y que el tema está en boca de muchos jóvenes. Ahora, decirlo es una cosa, Alejandro. Yo puedo decir acá que voy a dolarizar la economía y que los salarios van a ser en dólares y todo lo que ya escuchamos habitualmente y estamos hartos de escuchar y vamos a seguir escuchando. Pero para vos, Alejandro, que sos un especialista en esto, que sos economista, ¿qué tanto es viable que esto se pueda llevar a la práctica? Porque una cosa es decirlo desde la vereda del frente y otra cosa es cuando cruzás la calle y tenés que accionar con una economía muy demandante y muy inestable como es la nuestra. Bien, sí, mira, mi opinión sobre eso ya desde hace un buen tiempo es que no es factible un proceso de dolarización. O sea, para dolarizar una economía se necesitan determinadas características, y la economía argentina no tiene esas características ahora. O sea que, y en esto creo que la opinión es unánime. O sea, vos podés, salvo el caso del economista que mencionaste, que es Javier Milei, casi todos los economistas que uno podría tomar como referencia o que han ocupado función pública o que están en carreras de investigación, han argumentado lo mismo. La dolarización de la economía es muy poco probable en estas circunstancias. Sería casi, te diría, salvo algún caso puntual donde tendrían que darse algunas condiciones muy poco probables, Claro. un imposible. Y asimismo, pongámosle que se diera ese imposible y la economía se pudiese dolarizar, la dolarización no te soluciona los problemas. O sea, vos seguís teniendo los mismos problemas que tenías antes de la dolarización. O sea que es un camino corto, es la idea de un atajo rápido que no conduce a nada serio. O sea, los problemas en la Argentina no serían solucionados con un proceso de dolarización. Yo creo que sería más efectivo plantear un proceso de construcción de instituciones. Por ejemplo, la construcción de la que es una de las instituciones o la institución más importante que tiene una economía, que es su moneda, construir una moneda. Para construir una moneda vos necesitas acuerdos políticos. Eso me parece más serio. Ahora, obviamente, si tuviese aquí un analista político te diría, bueno, pero la gente no quiere escuchar eso. La gente quiere escuchar esa medida mágica, quiere escuchar ese tiro libre del último minuto que entra contra el ángulo y soluciona todos los problemas. Bueno, es poco probable que eso pase. De hecho, yo no sé si ustedes conocen, el otro día lo mencionaba en una nota que me hacían, el famoso teorema de Baglini. Posiblemente Milei, si efectivamente se consolida como una opción cierta a ocupar la presidencia de la nación, va a empezar a decantar esas propuestas en cosas más serias, como por ejemplo, bueno, me acabo de dar cuenta que la dolarización no es posible, vamos a buscar otro atajo, vamos a ir por algo más, que es lo que ya sabemos desde el primer momento. Pero bueno, la política demanda cosas que, bueno, la teoría económica no necesariamente sustenta, ¿no? Sí, además no hay dólares en Argentina. ¿De dónde va a sacar los dólares, no? Es la gran pregunta. Exactamente. La única posibilidad sería de conseguir esos dólares, sería como les comentaba en una nota que me hicieron ayer, de un préstamo de la Reserva Federal o un préstamo del Fondo Monetario como para reequipar la Reserva del Banco Central, y eso es muy poco probable que ocurra. Exactamente. Bueno, Alejandro, gracias por estar un rato con nosotros para intentar explicar este momento tan difícil de nuestra economía y esperemos ya esto en modo de intención, de buenos deseos, ¿no? De que las autoridades económicas puedan encontrar algunos caminos que tiendan a la calma, ¿no? Porque los argentinos queremos vivir en paz, con certidumbre, con tranquilidad, poder desarrollar nuestros trabajos sin sobresaltos y bueno, vemos una economía que está patas para arriba y por supuesto estresa, genera angustia, genera malestar, enojo. Hoy charlaba con una empresaria de Córdoba y decía,
no tenemos precios, no sabemos cuando abrimos la persiana si las cosas valen 2 pesos, valen 5, valen 20. Digo, ya no saben ni los empresarios que valen las cosas, mucho menos los trabajadores que tienen que ir a comprar, ¿no? Digo, ojalá que en algún momento esta situación pueda ordenarse, ¿no? Sea con este gobierno o con el que viene, ¿no? Bueno, es cierto, es totalmente cierto. Vos sabés que, bueno, yo soy macroeconomista, me dedico a esa área. La macroeconomía es un bien público, o sea, el Estado debe ofrecer ese bien público como ofrece, por ejemplo, alumbrado público, como ofrece seguridad, como ofrece salud, como ofrece educación, tiene que ofrecer un bien público que se llama macroeconomía, estabilidad económica. Y que es el contexto para que los seres humanos nos desarrollemos con normalidad en nuestros trabajos, para que podamos, el que comercie pueda comerciar, el que tenga que planificar, no sé, hacerse su casa, comprar un vehículo, el estudio de su hijo, lo pueda hacer, porque tiene un horizonte temporal para hacerlo. Bueno, yo creo que no hay que demandárselo a la economía, eso que es una técnica, sino hay que demandárselo a la política. La ciudadanía tiene que demandarle a la política condiciones de estabilidad. Pero Exactamente. debo aclararte que no lo vas a ver, no lo vas a ver en este año que quede. Eso. Exactamente, sí. Lamentablemente sí. Tenemos que surfear la ola hasta que pasen las elecciones, evidentemente. Así es. Bueno, Alejandro, te agradecemos por esta charla con nosotros aquí en Canal 20. Que tengas una buena mañana. Por favor, gracias a ustedes y bueno, a disposición para lo que necesiten. Un gran abrazo a Bueno, ambos. muchas gracias, te mando un abrazo. Allí pasaba el economista Alejandro Pereira, también docente de la Universidad Nacional de Villa María, intentando explicarle un contexto que realmente es muy difícil.